privilegio el día de hoy presentar al exponente de la palabra del Señor, ya que no tenemos pocos, sino tenemos muchos años de conocerle, ¿verdad? Desde que era un niño. Y pues bueno, Dios nos dio el privilegio de convivir varias veces en su casa, de compartir, ¿verdad? También palabra del Señor con su papá. Y pues hermanos, damos gracias a Dios. Nuestro hermano que hoy nos comparte tiene pese a su corta edad, tiene una larga trayectoria en la palabra del Señor. Él comenzó su ministerio, ¿verdad? Como misionero en Cancún. Y pues bueno, fue un reto muy importante. Alguien decía, no va a aguantar este muchacho. Sin embargo, ¿verdad? Duró 2 años sirviéndole al Señor, estableciendo la obra en aquel lugar para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. A su regreso ha pastoreado en diferentes lugares, ¿verdad? También estuvo como líder, ¿verdad? Del sector de jóvenes, siendo el joven, ¿verdad? De las confianzas de todos los jóvenes del concilio, ya que era el tesorero, ¿verdad? Para la gloria de Dios, y no solamente por un periodo, creo que 2 periodos, ¿verdad? Estuvo ahí a uno, sirviéndole al Señor y manejando muy bien, ¿verdad? Los tesoros del Señor Jesucristo. También sí, actualmente, ¿verdad? Está pastoreando en la iglesia de Alpuyeja, aquí Estado de Morelos, para la gloria del Señor, y también es conocido, ¿verdad? De todos nuestros hermanos que están en el Instituto Bíblico sirviéndole al Señor, ya que él es este instituto para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y me refiero al siervo de Dios, ¿verdad? Nuestro hermano Isaí Hernández Vázquez. Dios le bendiga, hermano. La paz del Señor sea con usted. ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo, iglesia? Ya su nombre. Puede ponerse de pie en esta mañana, por favor. Es una mañana fresca, una mañana muy importante, porque a pesar de los contratiempos que hoy se están viviendo, no se va a perder el propósito de esta mañana, que es escuchar la gloriosa palabra de Dios. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, por favor. Es un privilegio poder estar frente a ustedes, ¿verdad? Con la más grande disposición de poder expresar la palabra de Dios. Amén. Bueno, ya nos han presentado, respondemos al nombre de Isaí Hernández Vázquez, y es un privilegio, es un honor poder estar ante ministros del Señor. Amén. Pero vamos a lo que interesa en esta mañana. Amén. Tome su Biblia. Por cierto, ¿cuántos ya tienen sus hojas, hermanos? A ver, levanten sus hojas. Si no la ha adquirido, puede adquirirla aquí en la parte de atrás, ¿verdad? Las están vendiendo. Una módica cantidad de 10 pesos para que podamos ir siguiendo el tema de esta mañana. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? La Gran Comisión. Vamos a buscar, por favor, en el Evangelio según San Marcos, por favor. Capítulo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 15 y versículo 16. Es un versículo o versículos muy conocido por todos nosotros, que en varias ocasiones hemos predicado, pero que hoy el Señor ahí nos va a hablar. Amén. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Vamos a darle lectura, y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oremos al Padre.
Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos concedes de poder estar delante de ti, alabándote, glorificándote. Gracias, Señor, por la oportunidad de toda esta congregación que tú nos concedes de poder ser parte de esta enseñanza, maravilloso Dios. Hoy te pido que toques nuestros corazones. Hoy te pido que toques nuestras vidas, maravilloso Dios, porque yo sé que tú estás en este lugar. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupe su asiento. El Señor les bendiga. Hermanos, en esta mañana la prédica o la enseñanza que hoy vamos a dar no es una enseñanza como se han venido dando, sino que un servidor se nos ha encomendado presentarles a todos ustedes, a todo el ministerio ICAP, presentarles un plan de evangelismo. Amén. Ese es el propósito de esta prédica, de esta enseñanza. Que todos nosotros como congresistas estemos enterados de que en el año 2025, como usted ha leído en sus hojas, se está preparando que en cada iglesia y en cada misión de nuestro concilio podamos echar a andar un plan evangelístico. Yo quiero preguntarles, ¿creen que sea de suma importancia evangelizar? Es de suma importancia porque, seamos sinceros, según algunas estadísticas, se dice que solamente 3 de cada 10 cristianos evangelizamos. Escuche, 3 de cada 10 cristianos evangelizamos. Esto debe ser algo bastante preocupante. El tema que hoy nos ocupa es la Gran Comisión. Cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ascender al reino de los cielos, reunió a sus discípulos, pero les dijo, o más bien les dijo que tenían que predicar dándoles esta gran encomienda. El versículo que nosotros acabamos de leer dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Como ustedes pueden ver en sus hojas, la predicación, hermanos, ha estado presente desde el principio. La predicación ha estado presente desde el Génesis hasta nuestros días. Podemos mencionar algunos ejemplos, como por ejemplo Noé. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que fue un pregonero de justicia. Un pregonero de justicia porque él, construyendo el arca, él haciendo lo que el Señor le estaba encomendando, con eso predicaba de que se venía una grande destrucción. Mucha gente se burlaba, pero él, sin embargo, continuaba en esa labor de la predicación. Otro de los predicadores en el Pentateuco es el profeta Moisés. Cuando Dios le da la encomienda y le dice: vete a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo, Moisés, con el poder de Dios, se levanta, va a Faraón y le dice: así dice Jehová de los ejércitos, deja a ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Estaba predicando. Podemos hablar también de los profetas, esos profetas sufrientes, esos profetas que Dios les hablaba y les dice: vayan, prediquen a mi pueblo, que vuelvan su rostro a mí, que vuelvan su voluntad a mí. Muchos de los profetas fueron apedreados, muchos de ellos fueron martirizados, pero ¿sabe una cosa? Ellos tenían bien en claro el ministerio de la predicación, porque sabían que Dios les había dado una encomienda de que esa prédica tenía que hacer volver los corazones a Dios.
Podemos hablar también en el Nuevo Testamento acerca de un Juan el Bautista. Ese hombre que por los profetas fue profetizado, voz de uno que clama en el desierto. Juan el Bautista fue aquel que vino a preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo, cuando él se levantaba en las riberas del Jordán predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La prédica de Juan venía a preparar los corazones de la gente, porque venía tras de él uno más poderoso. Amén. Bendice en el nombre de Cristo. Uno más poderoso, porque él dijo que no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Después de Juan el Bautista viene el más grande predicador, el más grande evangelista, llamado Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se levanta ungido con el poder del Espíritu Santo. Se levanta con poder para predicar la palabra de Dios. Y podemos ver que la predicación de Jesucristo aún hoy en día sigue palpitando en nuestros corazones, porque él entendía el ministerio de la predicación. Sabía que tenía esa enorme labor de devolver los corazones a nuestro Dios. Enseguida Jesús le encarga esta encomienda a los apóstoles, y los apóstoles comienzan a predicar. La iglesia primitiva comienza a predicar, hermanos, y el evangelismo en esa época, en la era apostólica, ¿verdad?, se levanta de una manera poderosa. Y la historia nos dice que el evangelio logró conquistar a las 2/3 partes del imperio romano. El evangelismo venía con fuerza, el poder del evangelio venía con autoridad. ¿Por qué? Porque el objetivo de la palabra de Dios, el objetivo del evangelio no es otra cosa que convencer al hombre de su pecado y volver nuestro rostro a Dios. Hoy en día esto no es diferente. El mundo está necesitando conocer de Cristo. Y sabe una cosa, la iglesia que somos nosotros, estamos llamados también a predicar la palabra de Dios. Cada uno de los que estamos aquí estamos llamados a practicar el ministerio de la predicación, porque es un mandamiento de Dios. La gran comisión, entonces, es un encargo que Dios no solamente le dijo a los apóstoles, sino que hoy eso retumba también en nuestros oídos, porque cuando hablamos del evangelio no estamos hablando de otra cosa más que de buenas noticias. Estamos hablando de buenas noticias, que hay salvación. Dice la Biblia, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23, amén. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El mundo necesita saber que somos pecadores. El mundo necesita saber que el ser humano sin Cristo es pecador y que va a una condenación eterna. Para eso es el ministerio de la predicación. Para eso es el evangelio, predicar buenas noticias. Amados hermanos, y volviendo a nuestro versículo base, ¿verdad?, y tomando como referencia las hojas que usted tiene, hoy vamos a presentar un plan de evangelismo que no es mío, sino que ha sido una guianza de parte de Dios y a nuestros líderes de Junta General. Este plan de evangelismo tiene que desarrollarse en cada iglesia de nuestro amado concilio. Cada misión en los 4 puntos cardinales de nuestro país, para el año 2025 tenemos que poner en marcha este plan de evangelismo. ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? Porque sabe una cosa, a veces decimos: Señor, manda gente a nuestras iglesias. Señor, haz crecer nuestras congregaciones. Pero yo le tengo una noticia: nuestras iglesias y nuestras congregaciones no van a crecer si no predicamos la palabra de Dios. ¿O no es cierto? Nuestras iglesias no van a crecer si nosotros no predicamos el evangelio de nuestro Dios.
Entonces, la primera etapa, no sé si me puedan apoyar, este proyecto, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, consta de 4 etapas. Ustedes lo pueden ver en sus hojas. La primera etapa tiene un lapso de 15 días y le hemos llamado convencimiento. Ahorita vamos a ir explicando cada punto. La segunda etapa, que tiene una duración de 15 días y tiene por nombre compromiso. La tercera etapa tiene por nombre capacitación. Y la cuarta etapa, manos a la obra. Ese es el plan de evangelismo. La primera etapa, llamada convencimiento, cada pastor, a ver dónde están los pastores titulares y los pastores adjuntos, levanten sus manos por favor. Gracias, Dios les bendiga. Tenemos una encomienda, pastores. En la primera etapa, llamada convencimiento, el propósito es convencer, persuadir, invitar a toda la iglesia, a toda nuestra congregación, para que tomemos el reto de evangelizar. Tenemos que despertar el interés, y bien hemos dicho, a veces pensamos que evangelizar es una opción, pero la palabra de Dios nos ha dicho que no es una opción, es un mandato de parte de nuestro Dios. Es una encomienda que tiene que estar presente en nuestras vidas y tenemos que tomar esto en serio. No es una opción, es un mandamiento de Dios. Predicar el evangelio quiere decir proclamar como un heraldo públicamente la palabra de Dios. ¿Qué es un heraldo en la antigüedad? Un heraldo era un mensajero que se paraba en las calles, en las esquinas, y proclamaba un mensaje de suma importancia de un rey o de un emperador, y la gente tenía que escuchar. A veces los heraldos tomaban un caballo y recorrían las calles para que ese mensaje pudiese ser escuchado. Hoy en día nosotros somos heraldos y ha sido depositado en nuestra vida un mensaje tan importante, pero no es un mensaje común y corriente, no es un mensaje político, no es un mensaje secular, es el glorioso mensaje de la palabra de Dios, es el glorioso mensaje de parte de Dios que cambia las vidas y cambia los corazones. Entonces el propósito es que como pastores y ministros sepamos persuadir a nuestra gente. Vamos a analizar un poco el versículo base, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y a mí me gusta mucho analizarlo en su raíz griega. Cuando dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar. Esta palabra está en una voz activa que quiere decir que nosotros somos los que vamos a participar directamente. Está en un modo imperativo que es una orden, no es una opción, y está en un tiempo aoristo, es decir, que esa orden bien fue dada en el pasado, pero sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy. Porque muchos dicen, esa orden solamente fue para los discípulos o solamente para la iglesia primitiva. Pero como analizamos, ¿verdad? En la raíz griega, el sentido griego es que se dio en la antigüedad, pero esa orden sigue teniendo vigencia para la iglesia de Cristo. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir predicando, iglesia? Yo le pregunto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. No nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar, porque es nuestra encomienda. Ahora vamos a explicar algunos puntos, como ustedes lo tienen en sus hojas. ¿Qué le vamos a predicar a la iglesia? ¿Qué le vamos a decir para convencerla? ¿Por qué debemos llevar las buenas nuevas?
Segunda de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al versículo 2 dice: te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Estas palabras las escribe el apóstol Pablo desde sus prisiones, le escribe al joven Timoteo, y las cartas a Timoteo son consideradas parte de las cartas pastorales. El contexto de este escrito es que Pablo estaba encarcelado y él sabía que ya estaba a punto de dejar esta tierra. Él sabía que estaba sentenciado a muerte. Por lo tanto, le escribe al joven Timoteo encargándole el ministerio de la predicación, porque le dijo: ¿sabes qué, Timoteo? Yo ya no voy a estar, pero en ti ahora está la responsabilidad, está ese compromiso de que instes a tiempo, exhortes a tiempo, de que prediques la palabra de Dios. Y hoy el Señor está hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, iglesia, que también prediquemos como ministros la palabra de Dios. Amén. En esta acción de la predicación salvamos vidas. San Juan capítulo 17 versículo 3. Acompáñenme por favor. San Juan capítulo 17 dice, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta acción, iglesia, vamos a salvar vidas, porque vamos a presentar a la gente este mensaje de salvación para que todos puedan conocer de Cristo. Sabe, hoy en día allá afuera se tiene la idea de que todas las religiones llevan al cielo, ¿no es cierto? Allá afuera se dice: con que te portes bien, con que vayas a tu servicio religioso, es más que suficiente. La gente necesita saber más que eso. La gente necesita saber y conocer que hay salvación en Cristo Jesús. La gente necesita saber que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para lavar nuestros pecados. No todas las religiones llevan al mundo. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué más? Esta tarea también, hermanos, advierte al que se niegue. Hoy vamos a estar viendo diferentes versículos porque queremos mostrarles bíblicamente la importancia de predicar. Queremos mostrarles bíblicamente qué va a pasar si nosotros como ministerios no predicamos la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3 versículo 19 dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Lo leo desde el 18. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestarás ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré, ¿cómo dice? De tu mano. Hermanos, esta tarea nos está advirtiendo a cada uno de nosotros si nos negamos a predicar el evangelio. Hay gente que todos los días se está muriendo y se está yendo al infierno, se está yendo a una condenación eterna. Y muchas veces la iglesia estamos de brazos cruzados, estamos tan pasivos, enfocando nuestra atención en otras cosas, mientras la gente allá está muriendo sin Cristo. Y usted sabe que cuando alguien muere sin Cristo, está condenado por toda la eternidad. El profeta Ezequiel dice: si tú no amonestas al impío y muere, ciertamente el Señor va a demandar la sangre de esa persona a nosotros.
Pero si nosotros nos levantamos como heraldos y le amonestamos, entonces nosotros, ¿verdad?, también habremos librado nuestra alma. Por eso es la importancia, hermanos, de que seamos conscientes de qué estamos haciendo por la predicación de la palabra. ¿Sabe una cosa? A veces nos preocupamos en nuestras iglesias. Es bueno hacer eventos, es bueno hacer actividades, pero a veces estamos dejando a un lado el ministerio de la predicación. ¿Qué hay de los que se están perdiendo? Es bueno que tengamos varias infraestructuras en nuestras iglesias, pero es necesario tomar conciencia de que esto es algo serio. Esto es algo que Dios nos está llamando, y en algún momento de nuestra vida Dios nos va a demandar como ministros. Debemos advertir al impío de que su vida corre peligro. Ahora, como pastores, le vamos a decir a la iglesia, vamos a hacer hincapié: ¿qué beneficios obtengo al predicar el evangelio? ¿Será que tenemos algunos beneficios? Claro que sí. En primer lugar, obedecemos al mandato divino. Mateo 28:19 vuelve a repetir las mismas palabras: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos dicho, es una orden de parte de Dios que tenemos que cumplir. No es que si quiero, no es que si me da la gana, no es que si hoy tengo energía, no es que si hoy quiero, no, hermanos, todo el tiempo necesitamos estar predicando la palabra de Dios. Y haciendo un poco de historia, la iglesia primitiva, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo allá en el aposento alto, empezó una tremenda predicación. Y sabe una cosa, dice que iban predicando. ¿Por qué cree que a los primeros cristianos se les llamaba los del camino? Porque andaban en los caminos, andaban en las plazas anunciando el mensaje de salvación. La iglesia primitiva conocía o tenía algo que era el regreso inminente de Cristo. ¿Y a qué se refiere con el regreso inminente de Cristo? La iglesia primitiva sabía que en cualquier momento Cristo iba a venir. Por eso decían, no hay que perder el tiempo. Ellos decían, probablemente mañana el Señor venga, y si nosotros no estamos predicando, el Señor nos los va a demandar. Porque ellos estaban conscientes de este regreso inminente de Jesucristo. Pero sabe una cosa, hoy parece que ese regreso inminente ya no está en nuestra mente ni en nuestras conciencias, porque hemos dicho, probablemente Cristo tarde más. ¿O no es cierto? Vemos lo que está pasando en el Medio Oriente, pero decimos, falta aún más. Pero yo quiero decirle, el regreso inminente de Cristo es realidad. Cristo puede venir el día de mañana. Cristo puede venir dentro de 5 minutos. Cristo puede venir dentro de un mes. Cristo puede venir dentro de un año. Pero la gente necesita estar preparada. La gente necesita saber que hay salvación. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Al predicar el evangelio es una manera también de adorar a nuestro Dios. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Una manera entonces de adorar a nuestro Dios es confesarle con nuestros labios. ¿Qué le vamos a decir a nuestra congregación? Aparte de que estamos cumpliendo el mandamiento, de esta manera estamos adorando el nombre de nuestro Dios, confesando con nuestros labios,
declarando con nuestros labios que Cristo es el Señor. Seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado en este mes? ¿Cuántos de nosotros hemos evangelizado? Si no lo hemos hecho, debe ser una preocupación. Debe ser una preocupación porque como ministros somos los primeros, amén. Somos los primeros que tenemos que tomar esta decisión. Confesar al Señor con nuestros labios. Pero también dice la Biblia en Proverbios capítulo 11, versículo 30, que es una tarea de sabios. Aquel que predica la palabra es un cristiano entendido. Es un cristiano que ha valorado lo que ha ocurrido en su vida. Es un cristiano que valorará las almas de los demás. Qué difícil es cuando nos enteramos que una persona murió sin Cristo. Una persona tuvo la oportunidad de aceptar al Señor, pero se condenó por no haber aceptado a Cristo. Pero sabe una cosa, más bien porque no le predicamos. Eso nos debe doler en el corazón. Eso nos debe taladrar en nuestra alma, de que la gente se está muriendo y no está yendo al cielo. Es una tarea de sabios, de gente entendida. Hay muchos distractores que hoy tenemos que vencer. Hay muchas cosas que nos están quitando la atención de predicar la palabra de Dios. Pero hoy el Señor dice: aquí hay una iglesia entendida, aquí hay un congreso entendido que va a practicar el ministerio de la prédica del evangelio de Jesucristo. Número 2, Dios nos ha llenado de su Espíritu Santo para hacerle testigos. Y aquí quiero remontarme a Hechos de los Apóstoles, cuando Jesucristo les dice en Hechos capítulo 1, versículo 8: no salgáis de Jerusalén hasta que sean llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. No se vayan, porque los discípulos a lo mejor ya querían salir. Señor, ya queremos ir, ya queremos. Y el Señor les dice: espérense un momento, no coman ansias. Primero, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos de la predicación del evangelio, tenemos que entender, hermanos, que el evangelio no es un cuento barato, no es una leyenda, no es una fábula. Tenemos que entender que el evangelio que tenemos en nuestras manos es poder de Dios. Pablo lo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Los discípulos necesitaban recibir un poder, necesitaban recibir una fuerza, una capacidad, un valor, porque sabe una cosa, el Señor Jesús sabía que la prédica del evangelio tampoco iba a ser fácil. La prédica del evangelio tenemos que pagar el precio. Los discípulos tuvieron que pagar el precio, pero para eso necesitaban ser revestidos, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Y la palabra poder en el griego es dunamis, ¿verdad? Que quiere decir fuerza, que quiere decir valor, que quiere decir capacidad. Por lo tanto, yo quiero decirle, amada iglesia, hoy en nuestras iglesias, a partir de este día, vamos a llegar a nuestras iglesias y vamos a predicarle a nuestra gente que no estamos solos. En la prédica del evangelio tenemos a un amigo llamado el Espíritu Santo. Tenemos a un Dios que nos va a dar esa fuerza para predicar, que nos va a dar ese valor para predicar. Recibiréis poder, porque sin el poder de Dios no lo vamos a poder hacer. El ministerio de la predicación nos va a costar.
¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que iba a ser fácil levantar iglesias, levantar misiones? Tenemos que pagar el precio. Hoy vivimos en una era donde todo lo queremos express, donde mucha gente quiere ver resultados sin haber pasado por pruebas, sin haber hecho un compromiso, sin haber pasado por dificultades. Pero yo quiero decirle que la iglesia del Señor ha costado sangre, la iglesia del Señor ha costado muertes, la iglesia del Señor hasta el día de hoy seguirá costando aún, ¿verdad?, persecución. Pero damos gracias a Dios que tenemos el poder del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero que vayamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. Necesitamos decirle a nuestra congregación esto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que hoy nosotros estamos gozando lo debemos compartir, porque usted y yo éramos tinieblas, caminábamos sin Cristo, nuestra vida estaba condenada. Por lo tanto, necesitamos predicar el evangelio, decirle a nuestra congregación, decirle a nuestra iglesia que es un privilegio, porque necesitamos ser luz a las naciones. Necesitamos ser luz en medio de nuestra comunidad. No es una casualidad que tu iglesia esté en esa colonia, esté en ese poblado, esté en esa ciudad. Dios tiene un propósito para esa comunidad. El establecimiento de una congregación en un lugar siempre tiene un propósito, de que como cristianos seamos luz en medio de la oscuridad. Israel recibió este encargo de parte de Dios para ser luz también, pero en cierta manera Israel no pudo cumplir esa tarea. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia de hoy tenemos ese privilegio de que el Señor Jesús nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros tenemos esa responsabilidad del ministerio de la predicación. ¿Qué sucede si no evangelizó? A ver, dígale a su hermano, ¿qué sucede si no evangelizó? ¿Qué sucede? ¿Habrá alguna consecuencia? ¿Pasará algo si yo hago caso omiso a este gran mandato de parte de Dios de predicar la palabra, propiamente el evangelio? Hemos dicho, el evangelio son buenas nuevas para advertir al pecador de un inminente peligro. Cada uno de nosotros nos debemos parar como atalayas. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya entonces es alguien que se paraba en una muralla, en una torre, y veía si había un peligro. Cada uno de nosotros somos atalayas y sabemos de ese peligro inminente y necesitamos advertir. Romanos capítulo 10, versículo 14, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos nos los está diciendo claramente. Si la iglesia, si tu congregación no evangeliza,
El pecador no va a invocar a aquel en el cual no han creído, y es a saber, el nombre de Cristo. Y si no han oído, es porque no hay gente quien les predique. De verdad, a veces hay casos que hay una congregación y los vecinos ni siquiera han recibido una invitación para ir a un culto, ¿cierto? Pasa, a veces pasa. Hay una congregación en determinada colonia y los vecinos nunca han recibido una invitación de algún hermano, ni siquiera mucho menos del pastor, para ir a un culto. Porque decimos, no va a creer, es bien malo, es el peor de la colonia, no me cae, creo que es ateo y está por demás que le predique. ¿Sabe por qué? Porque estamos minimizando el poder del Espíritu Santo, estamos minimizando lo que el poder del Evangelio puede hacer. El Evangelio tiene la capacidad de cambiar el más duro corazón, porque no es usted, no soy yo. ¿Quién es? Yo le pregunto, ¿quién es el que cambia los corazones? El Espíritu Santo es el que cambia los corazones. Y dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Hermosos son los pies de aquellos que evangelizan, de aquellos que predican. Mucha gente se está perdiendo. Hemos desestimado la predicación, pero en estos 15 días, hermanos, ministros, necesitamos concientizar a nuestros congregantes de que es una necesidad predicar. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Fase número 2. Le hemos puesto por nombre compromiso. Compromiso. Y así como la primera etapa, esta tiene una duración también de 15 días, como usted lo puede ver en la pantalla. Consiste en invitar y lograr que cada miembro de la iglesia se identifique con una persona que Dios le ponga en su corazón para evangelizarlo. Levantar un registro, entrar en un tiempo de ayuno y oración. Ahora, este plan de evangelismo no va a forzar a nadie que no quiera hacerlo. ¿Por qué es eso? La prédica no es a fuerza. Lo que usted en su congregación va a hacer después de esos 15 días de concientizar a la iglesia, esta etapa entonces se llama compromiso, en donde como pastor va a invitar a sus congregantes que tomen la decisión de escoger a una persona. Puede ser un vecino, puede ser algún compañero de trabajo, puede ser a alguien que trabaje al lado de su negocio, pero cada congregante, cada miembro de la iglesia va a escoger a alguien. Va a decir, pastor, yo he tomado la decisión de predicarle a mi compañero de trabajo, se llama fulano de tal. El pastor va a decir, ok. Entonces el pastor va a levantar un censo, va a levantar un registro donde, siguiente por favor, más o menos aquí. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. La hermana Araceli Cepeda va a evangelizar a su compañera de trabajo llamada Melissa López. ¿Sí me explico, iglesia? El hermano Horacio Olivares se va a encargar de evangelizar a lo mejor a su trabajador llamado Ricardo Soto. Cada uno de ellos, al tener ya identificado al que va a evangelizar, va a ir con el pastor y el pastor va a levantar la siguiente lista, por favor. Más o menos así, una lista. Supongamos, registro de evangelismo. La iglesia se llama Roca de Salvación. De este lado tenemos
el nombre de los hermanos que van a evangelizar. Marcos, Beatriz, José Antonio, Beatriz, Sandra, etcétera. Y adelante está la persona que va a evangelizar. El hermano Marcos Torres va a evangelizar al señor Carlos Fuentes. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Esta lista es de suma importancia porque el pastor o quien lleve el control de esto le va a servir para ir monitoreando más adelante que este proyecto o este programa de evangelismo se lleve a cabo. Yo espero que en su gran mayoría en nuestras congregaciones, si no todos, pero en su gran mayoría podamos anotarnos con alguien, elegir inclusive ya desde ahorita, tener en mente, llegar a nuestro hogar y comenzar a evangelizar o empezar, ¿verdad?, a preparar el camino para estas personas. Entonces, en esta etapa que se llama compromiso, es importante esta lista. Debe ser una lista, hermanos, donde el que se anote no lo haga por compromiso, porque muchos van a hacerlo y van a decir, para que el pastor vea que sí estoy trabajando, me voy a anotar, pero en realidad no voy a evangelizar. Debe ser un compromiso de cada miembro de la iglesia. Cuando se tenga esa lista, ahora sí, viene una parte fundamental, una parte que sin esta no se podría realizar, y es un tiempo de ayuno y oración. A ver, diga conmigo, ayuno y oración. ¿Creemos indispensable ayunar? Claro que sí. Quiero llevarlo a una lista del Antiguo Testamento. Por favor, Números capítulo 11, versículo 9. Números capítulo 11, versículo 9. Dice: y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. El pueblo de Israel clamó por comida. Dios le respondió y les contestó con un maná. Pero ¿sabe qué pasaba antes de que descendiera el maná? ¿Qué descendía? Un rocío. Y ese rocío venía a preparar los campos, venía a preparar el terreno. De la misma manera, del mismo modo, no podemos salir a evangelizar si no preparamos el terreno, si no clamamos al Espíritu Santo. Porque ¿qué representa el rocío para nosotros en la Biblia? ¿Quién? El rocío es un símbolo del Espíritu Santo. El ayuno y oración es parte fundamental de este proyecto. El ayuno entonces es parte fundamental para que esto recobre una importancia y podamos tener excelentes resultados. Porque yo les dije, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que redarguye los corazones. Nosotros no vamos a cambiar los corazones. Solamente vamos a ser los pregoneros, vamos a ser los anunciadores. El que va a cambiar y va a redarguir es el Espíritu de Dios. Pero necesitamos buscarle, necesitamos doblar nuestras rodillas y decirle: Espíritu Santo, cambia. Espíritu Santo, toca los corazones. Espíritu Santo, desciende como ese rocío. Y durante estos 15 días entonces vamos a hacer esto: levantar la lista y entrar en un tiempo de ayuno y oración. ¿Sí se entendió, iglesia, esta parte? Ok, nos vamos un poco más a prisa porque el tiempo es apremiante. Etapa número 3. Le hemos llamado o lo hemos puesto por nombre capacitación. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Como usted lo ve en sus hojas, en esta etapa vamos a enseñar a la iglesia a evangelizar
de una forma práctica y sencilla. En pocas palabras, también vamos a dotarlas a las personas de algunas herramientas. Porque alguien llegó a decir, es que evangelizar es difícil. Es que evangelizar se necesita tener mucho conocimiento teológico. ¿Será esto cierto? Oh, es que hermano, para evangelizar hay que hacer exégesis, hay que saber griego. Mentira. El evangelio es fácil de entender cuando se explica de una manera correcta. Y el claro ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él iba con los agricultores, cuando Él iba con los pescadores, cuando iba con los alfareros, les predicaba a través de parábolas. Y les decía, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a una red. El reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio. Y cómo usaba ejemplos terrenales tan sencillos para explicar estas grandes verdades espirituales, y la gente se quedaba conmovida, la gente apreciaba la palabra. Una palabra fácil de entender cuando se explica de una manera correcta. Por lo tanto, congreso ministerial, evangelizar es algo que necesitamos hacerlo, pero también es algo que Dios nos va a capacitar y Dios nos va a dar la gracia para saber tocar los corazones. Hemos puesto la siguiente, por favor. En sus hojas vienen un pequeño bosquejo, si así le podemos llamar, una manera sencilla de decirle a nuestra gente qué es lo que debemos predicar, qué es lo que debe contener nuestra predicación. Sencillamente hemos puesto algunos puntos, ¿sí? Algunos puntos que los podemos ver en la pantalla. En primer lugar, a la iglesia le vamos a decir, es necesario decirle a la gente que hemos pecado. Somos pecadores. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que necesita saber la gente, ¿cierto? Porque allá afuera muchos dicen, pero ¿en qué he pecado? Soy bueno, no me peleo con nadie, hago obras de caridad. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gente necesita saber eso. Luego, decirle también a la gente que Dios nos ama. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En tercer lugar, decirle a la gente, Cristo murió por ti. Primera de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Romanos 5:8, y Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gente necesita saber eso, que Cristo murió para perdonar nuestros pecados, que Cristo murió para darnos una vida eterna. Siguiente, por favor. Decirle, Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Necesitamos decirle a la gente que hay vida eterna. Necesitamos decirle a la gente que Cristo vino a morir por nosotros para darnos vida eterna. Y por último, invitar a la gente a recibirle.
Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Decirle a aquella gente que pueden ser parte de la familia, que pueden ser parte del cuerpo de Cristo, pero necesitan recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Simplemente es un ejemplo. Usted puede tener algo parecido, pero es lo que necesitamos enseñar a la iglesia para que salga ya a predicar. Alguien dirá, hermano, ¿será una capacitación de 6 meses? No. Necesitamos activarnos ya, predicar ya. Porque hemos dicho, gente se está yendo al infierno, gente está muriendo sin Cristo. Y los cristianos, ¿qué estamos haciendo? Nuestras congregaciones, a lo mejor de embalde semejante templo. Usted podrá decir, es que mi templo tiene chapa de oro, mi templo tiene asientos reclinables. Sí, podrá tener lo que usted quiera, pero si no está predicando el bendito evangelio de la gracia, es una iglesia que está de balde, es una iglesia que no tiene un sentido. El sentido de la iglesia es cuando nosotros predicamos. La iglesia primitiva tenía muy en claro esto. Ellos no podían quedarse, ellos les quemaba la boca por hablar el evangelio. Llegó un momento en que se estancaron. La iglesia primitiva dejó de predicar, pero Dios les manda una persecución. Y dice que donde iban, predicaban el evangelio y la gente se convertía. Y la iglesia primitiva crecía. Y el libro de Hechos decía, y el Señor añadía cada día los que debían de ser salvos. El objetivo de tu iglesia es que crezca, que no te quedes estancado. El objetivo de tu misión es que no solamente sea una misión. Hay misiones que llevan 20, 30 años, no pueden pasar de los 15, de los 20. ¿Por qué? Porque no predicamos. Señor, manda por favor ovejas, manda por favor gente. Él no va a mandar, nosotros tenemos que ir por ellos, porque para eso es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no será condenado. A ver, levante sus manos. ¿Cuántas misiones hay aquí? Declaramos por fe que se van a volver iglesias, porque van a empezar el ministerio de la predicación. ¿Cuántas iglesias hay aquí? A ver. Esa iglesia tiene que crecer, porque vamos a poner en práctica la predicación. Y por último, ya casi para estar culminando, porque la última etapa, manos a la obra. Los evangelizadores pondrán en marcha lo aprendido y comenzarán a predicar a la persona que ellos eligieron. ¿Ya fuiste concientizado? ¿Ya te anotaste con tu pastor? ¿Elegiste a una persona? ¿Ya fuiste capacitado? Ahora es tiempo de salir a predicar. La predicación es ahorita, es para hoy. No puedes dejarlo para el día de mañana. Pecadores se están condenando. Si no predicamos, ¿qué va a pasar? Dios nos los va a demandar. Tú podrás ser el mejor predicador en el púlpito. Podremos ser, qué sé yo, el mejor cantante, el mejor músico. Pero si no estamos predicando, estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Y si nota esta palabra, ¿qué es la desobediencia?
La desobediencia es algo que desagrada a Dios y por lo tanto la desobediencia es pecado. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Hermanos, de verdad, el evangelismo es bien importante. Hemos visto que el Señor puede cambiar los corazones. Y mire un ejemplo, y no me gusta ponerme de ejemplo. Los días lunes, un servidor, estamos yendo a predicar al penal de Atlacholoaya. Hemos levantado una congregación. Y ahí hay gente pendenciera, violadores, asesinos. La primera vez decíamos, ay, como que no va a resultar. Nos temblaban los pies. Pero yo dije, meramente, yo no vengo solo, yo vengo con el poder del Espíritu Santo, yo vengo con el poder del Evangelio. Cuando empezamos a predicar, mire, esos drogadictos, esos violadores, esos asesinos doblaban sus rodillas delante de Dios diciendo, yo quiero el perdón de Cristo, yo quiero ser salvo, porque aquí se cumple la palabra, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. No dudes de lo que Dios puede hacer con tu vida. No dudes de lo que Dios va a hacer contigo. Este plan de evangelismo es un plan donde cuando estemos poniendo ya manos a la obra, usted como pastor se va a encargar de monitorear que todo lo que usted planeó, que cada evangelizador esté poniendo de su parte y esté cumpliendo su labor. Usted va a vigilar. El hermano Ignacio tiene que evangelizar porque él se comprometió. La hermana María tiene que evangelizar porque se comprometió. Por lo tanto, este plan no es para simplemente quedar bien con el pastor, no, es para ministros de compromiso. En esta mañana quiero dejar el lugar al apóstol. No va a haber una administración como tal, porque hemos dicho, no fue una prédica como tal. Quiero dejarle el lugar a nuestro amado apóstol general, que es nuestro líder, y juntamente con los líderes de la Junta General acordaron y vieron y tuvieron a bien este plan de evangelismo. Dios les bendiga. El Señor les bendiga y muy buenos días. La paz de Dios, hermanos. ¿Cuántos levantan su mano derecha y bendicen al exponente de esta mañana? Estaba compartiendo con un siervo de Dios a mi lado, digo, si estuviera presente el apóstol Librado, que está en gloria, gracias a Dios, y viera a su hijo predicarnos en este púlpito, sería un honor muy grande. Hijo del apóstol Librado Hernández. Pero están aquí sus familias, está aquí su madrecita, en fin. Pero nosotros hoy damos la gloria al Señor, amén, hermanos. Y efectivamente este tema está dado, hermano. Yo sé que lo hemos hecho cientos de veces, pero también hay que ser honestos que muchas veces hemos dejado de hacerlo. No estoy hablando de que vamos a hacer una campaña evangelística, no. Estamos hablando de que va a haber un programa de trabajo de evangelismo personal, tal como se dijo. Y para esto estamos organizando para el año 2025, que por favor no pierdan esos manuales, porque tal cual queremos que así se lleve en práctica. Es decir, hoy no fue solo una exponencia, sino esto que acabamos de escuchar de etapa 1, motivar y preparar a la iglesia para que puedan evangelizar. Etapa 2, entrar en una selección de personal que va a comprometerse. Etapa 3, orar y ayunar para que las almas sean salvas. Y etapa 4, preparar a las almas también que están ahí en la iglesia, capacitándolas cómo se evangeliza. Y la parte final, ir a las personas para invitarlas a Cristo Jesús. Queremos hacer esto, hermanos, de manera simultánea, es decir, en el mes que se les indique de parte de una administración general del concilio, todo ICAP estaremos evangelizando para la gloria de Dios, hermanos.
ese es el propósito. No le doy hoy las fechas exactas porque todavía falta espacio para que nos pongamos en acuerdo de lo que será el calendario o la agenda 2025. Pero en la agenda 2025, así como va a aparecer confra de jóvenes, va a aparecer evento para escuela bíblica, etcétera, habrá en ese programa 2025 habrá un proyecto que diga mes de evangelismo en el concilio. Repito, no irán a que venga el hermano fulano, no, ahora no va a ser eso de que venga a predicar el hermano Omar, que venga a predicar el hermano Marín. No. ¿Quiénes van a ser los predicadores en las iglesias? ¿Quiénes? Nosotros. Hermano, ¿cuántas veces va el predicador? Un culto de salvación nada más. No, hoy va a ser usted. Mira, aquí vemos que le gusta 1500, 1800, no sé. Imagínense, en lugar de 1800 predicadores en las casas. Eso va a ser bendición, hermanos. Y no solo es una, entre comillas, bendición que es hermosa, sino es el deber cumplido ante el llamado del Señor. Él lo dijo y claramente lo acabamos de escuchar. Para mí la enseñanza fue clara, transparente. Amén, hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie, por favor? Todavía no estoy terminando, pero puesto de pie, recuérdeme, ¿qué beneficio tiene el llevar las buenas nuevas, hermano? Levante a alguien su mano. Un beneficio. No, el que la levanta es porque va a hablar. Sí, libramos a las almas del infierno. ¿Cuántas veces a nuestro propio hijo que come en la mesa con nosotros no le hemos explicado lo grave que es no venir a Cristo? Necesitamos evangelizar. ¿Y qué digo solo a nuestro hijo? Porque dice, y me seréis testigos primero en Jerusalén, que es nuestra casa, luego Judea, que sería los que me rodean, mis familiares extras, mis vecinos, luego Samaria, los más lejanos o hasta enemigos quizá, el más perdido, y por fin hasta lo último de la tierra. Hermanos, el concilio ICAP, creo que no vivimos de emociones. Hemos aprendido, ya no somos una iglesia niña, somos una iglesia con ¿cuántos años de vida lleva el concilio, hermanos? A ver, sabemos. A ver, ¿quiénes son ICAP? Levanten la mano, ¿quién es ICAP? Todos. ¿Cuántos años de vida tiene el concilio? Es como si le pregunto, hermano Marín, ¿cuántos años tiene usted? No sé. No, usted nació el 4 de mayo de 1986. Luego entonces, ¿cuántos años tenemos? 38 años cumplidos para la gloria de Dios. Estamos por llegar al 39. Ya sabemos que después de los 30 no es fácil, ¿verdad, hermanos? Hay trabajo, hay deberes, hay cansancios, hay fatigas. Algunos hace 38 años que iniciamos. ¿Quién le tocó iniciar su vida ministerial en ICAP hace 38 años? Levante la mano. Ya no hay ni uno. Padre Celestial, uno santo. Allá nadie. Allá hay 4 o 5. A ver, hermanas, ¿quién era ya una sierva hace 38 años? Santo Espíritu, ayúdanos y ampáranos. Ya estamos quedando algunos como pequeños recuerdos del ayer. Pues yo no era tan viejo cuando empecé, hermano. Tampoco ahora, gracias a Dios. Hermano, alguien me pregunta, hermano, ¿todavía vive? Sí, hermano. Aquí estamos, pues porque si apenas no es mucha la edad, que tanto son 63 años, no, hombre, yo me siento iniciando de 15. Pero dejemos esto, hermanos, en 38 años de vida
debemos pensar como adultos. El ser humano tiene etapas: nace, crece, se reproduce y luego muere. Hermanos, y crecimos por la gracia de Dios, pero ahora el mandamiento que nos exponía el pastor Isaí de parte de Dios, y él está solo en obediencia a una encomienda. Dios nos reveló en el concilio a los líderes que tenemos que entrar en una tarea evangelística en el año 2025, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ese amén estuvo pero súper pobre, porque amén es un compromiso. Y si alguien dice amén y no lo cumple, es un voto que al rato Dios le va a demandar. Pero pese a esto, pregunto, ¿cuántos dicen amén para evangelizar en el 2025? Los hombres, oh gloria a Dios, hermanos, se cuenta, pero mujeres no, y a muchas. Es que tienen miedito, se me hace, porque, ay hermano, y si me corren a donde vaya. Le cuento, hace muchos años, no apenas, estábamos en Guiramba, Michoacán. No sé quién venga de Michoacán, hermanitos. ¿Conocen Guiramba? Hermano, el apóstol de Jesucristo, el hermano Chanito, nos llevó a un grupo de jóvenes. Bueno, yo tenía 12 años, pero ahí andaba ya con mi portafolio. Y nos llevó a evangelizar, oró por nosotros en el centro del pueblo y nos mandó de 2 en 2, tú para allá, tú para acá. Hermano, a la hora estaban de regreso, pero unos llegaron, es frío Guiramba, que no conozca, pero muchos llegaron, tiembla y tiembla, no de miedo, del cubetazo de agua que les aventaron. Otro llegó cojeando y con el pie sangrando porque le aventaron los perros y un perro lo mordió. Otro llegó, fue una hermana, por cierto, llorando y haciéndose así su blusa. Le habían aventado una pala con brasas y lo único que puso fue la espalda, pero quemada de su vestido y de su piel. Sí, evangelizar no es un juego. Evangelizar, como decía el hermano, tiene un precio a pagar, pero no hay honor más elevado que prestar un fiel servicio a quien todo lo ha creado, amados hermanos. El evangelismo es parte de la tarea bíblica y lo vamos a hacer para la honra y gloria de Dios. Amén, hermanos. Y no le tenga miedo. Y nada de que no, hermano, estoy bien chavo. No. ¿Cuál chavo, hermano Daniel? No. ¿Cuál chavo, jovencitos de 20? No están chavos. Ya vamos a servirle al Señor. Otros, es que ya estoy viejo. Que no estamos viejos. Viejo está el diablo. Usted y yo estamos fuertes para servir al Señor. El profeta Joel dijo: diga el débil. Luego entonces, ¿por qué no vamos a ir a evangelizar? Alabado sea el nombre de Dios. Otros dicen: no, hermano, es que luego hacen preguntas que yo no sé. Luego me sale que quién creo a Dios y que le digo. Ay, hermano, por eso vamos a orar y ayunar, y por eso vamos a capacitarnos. Por eso usted está en el Congreso y por eso vamos a llevar una vida de integridad. Por eso vamos a ser conforme al corazón de Jehová. Por eso vamos a sanar y no estar enfermos. Por eso vamos a tener un respeto a todo lo que se nos ha estado enseñando. Por eso vamos a ser conforme a las Escrituras. Bueno, hay tanto que hemos aprendido y seguiremos aprendiendo en el Señor. Pero yo no oí el amén hace un rato de las hermanas. Por favor, varones, silencio. Amados compañeros de milicia, sé que con vosotros se cuenta. Hermanas, ¿cuántas en el año 2025 van a salir a evangelizar? Pues así sí, ya. Hermanos, que Dios les bendiga. Yo les invito a que solo estén en espera del mes que nos toca para el evangelismo, pero llévenlo en su corazón. Esto no fue solo una clase, no.
se presentó el programa de actividad evangelística del año 2025. ¿Lo ven correcto, hermanos? Y CAP somos el cuerpo de Cristo, pero tenemos una administración. Nadie nos mandamos solos. Es un gobierno teocrático representativo. El Señor es la cabeza de la iglesia. Amén, hermanos. Y después de Cristo hay una administración. Y en esta administración tenemos programa a seguir. Año 2025. Habrá un mes específico que ni bodas, ni cultos de esto, que convivios, y que ese mes se les dirá cuál, de acuerdo a la agenda que se agende. A la agenda que se agende, perdónenme, qué pleonasmo. A la agenda que se haga. Habrá un mes y usted estará en espera. Ok, en este mes es para que hagamos las etapas que hoy el pastor Hernández nos explicó. Yo quisiera escuchar a alguien así, no con un amén, desde su lugar. ¿Qué le pareció o qué le parece el programa de trabajo de Evangelismo 2025? Sí. Amén. Eso, varón. ¿Alguien más? Quiero escuchar a alguien desde su lugar. Dígame, hermano, fuerte, por favor. Perfecto. Allá atrás un poquito, hable fuerte, pero dígame, levante la mano a alguien. ¿Qué le parece el plan evangelístico 2025? Nadie. Aquí adelante. ¿Qué le parece, varón? Perfecto. Me gustó la palabra con la que, excelente, porque eso es amor al prójimo. El Señor dice en su palabra: el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, a su hermano, el tal es mentiroso y está en tinieblas. ¿Cómo voy a estar gozo y gozo y gozo, y aquel perdiéndose y rumbo al infierno? Hermano, los que somos pastores tenemos que tener un corazón, se nos explicaba desde la palabra del primer día de ayer, con compasión. Lo interesante es que tengas compasión. Jesús vio las gentes perdidas como ovejas derramadas sin pastor. ¿Y qué sintió Jesús por ellos? Compasión. Y nosotros pasarnos de largo y ver al herido. Acuérdese en la parábola del buen samaritano. ¿Quién es ahí el herido? El mundo, hermano, azotado por la droga, por el alcohol, por los divorcios, por la tanta cosa. Hay gente que se está muriendo al día, hermano, suicidándose, acabándose. Hay borrachos que están de veras ya empedernidos ahí, con ya una cirrosis crónica, con un cáncer pancreático, y todavía están tomando. Y pasamos al templo perfumaditos y ni siquiera hasta le damos la vuelta, tal cual como la parábola. Pero ahí, ¿quién es el buen samaritano? Dígame, por favor. ¿Quién es el buen samaritano? Nosotros. ¿Alguien le ha aplicado Cristo es el buen samaritano? No, hermano. Lea la parábola correctamente. El buen samaritano es el que tiene amor por su prójimo. Debemos ser nosotros. Así que escucho ahora a alguna sierva de Dios, sea delegada, diaconisa, instructora, tesorera, el ministerio que estés ejerciendo. ¿Qué te parece el plan evangelístico, hermana en Cristo 2025? Alguien su mano arriba. Ahora resulta que no. Sí, hermana, le escucho. Exacto, porque a veces tenemos el nombre y de enero a diciembre, ¿qué actividad hizo? Ay, hermano, no sé. Es la delegada, es la diaconisa. Y dice, es que no se pudo hacer nada, hermano, es que no había tiempo. Ay, pobre, ante mí no se preocupe, pero el que nos pedirá cuentas es el Señor. ¿Qué hiciste del talento que Él te dio? Hasta lo cantamos, pero no lo actuamos.
Les invito a que hagamos una oración para decirle: Señor, ponemos en tus manos el plan evangelístico 2025. Levante sus manos, por favor, y no espere mi motivación. Ya usted oyó la palabra. Levante su oración. Dígale: me dispongo, Señor, y haz que nuestra iglesia, sea Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Jalisco, donde esté, pero hagamos la tarea Evangelismo 2025, proyecto de salvación. Padre, te doy gracias porque la palabra de esta mañana ha sido tu voluntad, tu revelación y el propósito para que un concilio como ICAP siga haciendo tu perfecta voluntad. Te pido, amado Salvador, que bendigas al exponente que lo ha hecho de una manera eficiente, papá. Gracias también porque hay una hermosa obra aquí, este cuerpo de ministros, de siervos y siervas que no solo han oído tu palabra, sino van a hacer el trabajo. Vamos juntos a evangelizar, vamos a llevar la nueva, vamos a decirle a la gente que tú eres Dios, que hay un camino todavía de salvación, que no se pierdan, que no se mueran sin ti, que no vayan al infierno, que no los esperen los brazos del diablo miserable, sino que todavía hay una esperanza, y la esperanza se llama Jesús de Nazaret, pues eres la esperanza de la vida eterna. Ayúdanos para que el año 2025 hagamos caso total. Te ruego que no haya iglesia ni misión que omita este trabajo. Te pido, Señor, que este trabajo evangelístico ICAP 2025 lo tomemos con temor y seriedad, pues lo estamos presentando a tus siervos, pero antes lo presentamos al trono de la gracia, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, Jesucristo. Esperamos tu aceptación y tu bendición, papá. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Así dice el Señor Jehová: el año 2025 no será un año fácil para la raza humana. Se avecinan algunos eventos complicados en este año, pero he aquí, dice el Señor, será el medio por el cual voy a sensibilizar los corazones de la sociedad. Así que voy a estar preparando el terreno. Pero hoy a ti te digo, Congreso de Ministerios, hay muchos que no sienten el compromiso por evangelizar. Y tú has sido llamado para eso. Por lo tanto, te voy a empezar a incomodar, dice el Señor, para que sientas el deseo. A muchos les levantaré en la madrugada. A otros les hablaré audiblemente para que sientan la necesidad. Voy a empezar a preparar el terreno, dice el Señor. Voy a sensibilizar los corazones del mundo, porque el tiempo está cercano. El tiempo de recoger lo que me pertenece, dice el Señor, se acerca. Más pronto de lo que te imaginas. Recogeré el trigo para ponerlo en mi alfolí, dice el Señor. Por tanto, prepárate. Al inicio de este concilio, dice el Señor, yo les dije que les entregaba todo el país de México, y esa promesa sigue vigente. He aquí, dice el Señor, recuerda esta promesa.
Recuerda esta palabra, dice el Señor, porque en el año 2025 la Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés hará presencia en muchos estados donde no estaba vigente, porque yo estaré levantando hombres y mujeres con un deseo por predicar mi palabra, y se establecerán misiones, iglesias para gloria de mi nombre, y seguiré siendo conocido como el único Dios que salva, dice Jehová de los ejércitos. Dale la gloria al Señor y recibe esta palabra. Dele fuerte ese aplauso al Señor.